nosotros entendemos que no son las fechas en las cuales nació nuestro Señor Jesús. Hemos estado hablando en semanas anteriores que la celebración de nuestro país, incluso de nuestro continente, no son las celebraciones bíblicas, pero que es un tiempo apropiado para predicar del Señor, porque la gente está abierta, la gente está receptiva. Este es el tiempo en el cual, escucha, en la iglesia tradicional la mayor cantidad de personas asisten a su iglesia, y mire, bendito sea Dios, porque hoy mucha gente que no la habíamos visto hace tiempo asistió a la iglesia, y nos da mucho gusto y estamos contentos por eso. Porque Navidad, el nacimiento de Jesús, representa muchas cosas. Hablábamos hace 8 días que es el único nacimiento y suceso en la historia de la humanidad que partió la historia en dos. Hay un antes y un después de Jesucristo. Ningún filósofo, historiador, presidente, ninguna otra persona en la historia ha podido hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de su nacimiento. Y también estuvimos viendo la semana pasada que hay una... Si me puede ver con estas luces un poquito oscuras, lo que está por acá. La semana pasada estábamos viendo que hay una constante ataque contra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de confusión, diferentes posturas que muy válidas además, las que hablamos hace una semana, que en estas fechas generalmente se celebraban las Saturnalias, y el 1 de diciembre se celebraba el nacimiento del Sol Invicto, que era el 1 de enero. Y por ese motivo la Iglesia Romana en el tiempo de Constantino ajustó y hizo una fusión del cristianismo y de algunos, cuando Constantino instituye el cristianismo como religión oficial en Roma, entonces a esa fusión o ese sincretismo religioso, y establecen el 25 de diciembre, que era la fecha en la cual se celebraba las Saturnalias en ese tiempo, pues se fusionara y se cristianizara esa celebración. Por eso es que muchas personas, al conocer la historia, bueno, pues deciden abstenerse y no celebrar la Navidad. Y está bien, porque sabemos que era imposible para los pastores cuidar a las ovejas en las vigilias de la noche en ese tiempo. Jesús no pudo haber nacido en diciembre. La fecha más aproximada que nos da es en el mes de septiembre, en el cual él pudo haber nacido. Hay varios recursos bíblicos que nos dan los índices de cuándo fue la fecha en la que Jesús pudo haber nacido. Sin embargo, el otro extremo es que la gente está evitando predicar el mensaje de Navidad, que no tiene que ser solamente en diciembre, que puede ser en cualquier fecha del año, y que tenemos que aprender a dar a conocer el hecho tan grande que es que Jesús nació, que Dios se hizo carne. Generalmente estas fechas se usan culturalmente para tiempo de vacaciones. Por eso es que en Estados Unidos se está quitando en algunas festividades, están prohibiendo usar la palabra Navidad y están poniendo la palabra holiday, que es vacaciones, tiempo de descanso. Hay una campaña de varios movimientos que quieren quitar la palabra Navidad de algunos lugares porque piensan que les están imponiendo una fe que ellos no quieren seguir y no profesan. Y lo más preocupante para mí a veces es que la misma iglesia, en este conocimiento de las otras fuentes y fechas que se celebran en este tiempo, entonces la iglesia se ha hecho a un lado y no lo celebran en diciembre, pero no lo proclaman todo el año. Se van al otro extremo y se limita a hablar de un hecho tan glorioso. Y veíamos la semana pasada que la Navidad empieza en los evangelios, donde nuestros evangelios empiezan hablando de la Navidad. El evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas con las genealogías, y nos va narrando el nacimiento de Jesús y nos va explicando el resto de aquel hombre que después íbamos a ver viendo los diversos capítulos, haciendo milagros, señales, que se le conoce como hijo de hombre, y al final se le conoce también como hijo de Dios. Sin embargo, la gente hoy en día normalmente asocia Navidad con regalos. Y si tú te pones a pensar realmente, la Navidad es un regalo de Dios. Yo no sé si a usted le gustan los regalos. Creo que a todos nos gustan los regalos.
Dicen que hay varios tipos de regalos. Están los regalos hechos, aquellas personas que hacen una carta, los niños que hacen un dibujo, que hacen una tarjetita, en cumpleaños, en fin. Y hay personas que saben apreciar este tipo de regalos y los valoran muchísimo. Yo tengo ahí un cajón con muchos regalos, notas que me han hecho mis hijos a lo largo del tiempo, y para mí son invaluables. También hay los regalos comprados. Generalmente en estas fechas se acostumbra a dar regalos comprados. Hay intercambios de regalos, ¿verdad?, que se acostumbran en las empresas, incluso en algunas instituciones. Están los regalos encontrados, una flor, detalle, una planta, cosas que se regalan. Y la Biblia nos habla muy constantemente de los regalos. Creo y entiendo que la Navidad es un regalo de Dios hacia la humanidad. Pero aparte de la Navidad, quiero hablarte hoy de algunos regalos que Dios nos ha dado. Quiero hablarte de 4 regalos específicamente que Dios nos dio a la humanidad, relacionados con la Navidad. El primer regalo que tú tienes hoy en día y con el cual tú puedes hoy entender y escuchar lo que estamos haciendo es el regalo de la vida. Se dice que una persona que en cada relación entre hombre y mujer aproximadamente hay 4.5 millones de espermatozoides que pudieron haber fecundado el óvulo de mamá y que pudieron haber sido cualquier otra persona menos tú. Es decir, desde el hecho de que tú ya naciste, ya es un gran milagro, es un don, es una gracia. 4.5 millones de personas que pudieron ser menos tú. Creo que en este tiempo una de las cosas que no tenemos que perder de vista es recordar que la vida es un milagro, la vida es un regalo, es una bendición de Dios, el estar vivo, el poder oír, ver, hablar, el poder tocar a tu familia. Lamentablemente a veces nos damos cuenta de lo importante que es la vida cuando perdemos a alguien o cuando vamos perdiendo salud. Por eso es que todos los días tenemos que aprender a recuperar la capacidad de gratitud y de asombro ante el milagro de la vida. Yo no sé si todavía a ti te pasa, pero yo crecí en una familia donde escuchaba a mis padres. A mi padre todos los días en sus rezos le decía a Dios: Señor, y gracias por este día que estoy por comenzar. Y la otra vez que lo estaba escuchando hacer sus rezos en casa, mi papá sigue por años y todos los días está agradeciéndole a Dios por la oportunidad de estar vivo. Como siempre estamos vivos, a veces no logramos apreciar. Como siempre nuestro corazón está funcionando, no nos damos cuenta que para que nosotros hayamos amanecido es porque Dios nos concede un día más. Hoy mismo, en estas fechas, esta es la fecha en la cual los hospitales están más llenos y menos médicos hay. Yo he tenido oportunidad de acompañar o visitar gente en estas fechas en el hospital y hay una crisis, todo está lleno, hace un frío terrible, la gente que está cuidando a los pacientes sufre mucho por el frío afuera, no hay donde quedarse. Y es cuando estás en los hospitales que te das cuenta que estar vivo, que la salud, que el estar de pie, que el estar aquí es una gran bendición, es un gran milagro, es un don de Dios estar vivo. Yo le agradezco a Dios por los años de vida que nos ha permitido vivir. Tengo ya 44 años y le doy gracias a Dios porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Hoy que estamos terminando este año, estoy a punto de cumplir 45 años ya, estoy agradecido con Dios por la vida que nos ha dado, nos ha prestado, pero también estoy agradecido con Dios por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos, por la vida de mis amigos, de la gente que amamos. Dios esté conmigo, la vida es un regalo, hay que cuidarlo. Y tener vida y cuidar la vida significa cuidar la salud, cuidarnos de los excesos, cuidar nuestros hábitos, nuestras tendencias, nuestras manías. Estamos viendo un video que estamos comentando en la casa que dice: por eso es que los hombres viven menos,
y hombres que hacen cosas muy locas y que meten cables en el agua y que se exponen a muchas cosas. Son videos que circulan en las redes, pero muchas veces vivimos de una manera insensata. Muchas veces vivimos de una manera sin sentido y dejamos de apreciar la oportunidad de estar vivos. Si tienes a tu esposo o a tu esposa de la mano, tómalo y dile: le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado. Gracias porque Dios te ha permitido estar conmigo todos estos años. Si tienes a tus hijos, abrázalos y aprécialos, abrázalos, disfrútalos y alaba a Dios. Dile: Señor, gracias por mis hijos. Gracias. Yo estoy atemorizado. El año pasado estuve aquí con Ramón platicándole qué había sentido cuando sus hijos se habían ido, y se me hace bien difícil porque él los puede ver 1 o 2 veces al año. Estábamos hablando de que Sari está en proceso de hacer un viaje y el año pasado estaba yo como más entristeciéndome porque siempre hemos estado juntos y en algún momento, como bien nos explicaba él, nos vamos a tener que separar. No me gusta mucho la idea, pero es la ley de la vida y va a tener que suceder. Pero sabes, decidí enfocarme en ese entonces en los días que ya no vamos a tener, y decidí empezar a apreciar los días que pasemos juntos. Decidí celebrar lo que tengo y dejar de llorar lo que puedo perder o lo que ya perdí. Celebra lo que tienes, disfruta lo que tienes. La vida es un regalo. Tú naciste, no alguien más, y eso ya es un motivo para alabar y celebrar y bendecir a Dios. Un día, segundo punto, la Biblia. El segundo regalo de Dios a la humanidad, al hombre, es la Biblia. Después de que tienes una vida, tú puedes conocer el contenido de la voluntad de Dios a través de la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural. Fue escrito por más de 400 años por más de 40 autores, de los cuales algunos nunca se conocieron. Hombres que fueron dirigidos e inspirados por el Espíritu Santo. Según de Timoteo 3:16 dice: porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir en justicia. Y nos empieza a mostrar las bondades de la palabra de Dios, las utilidades de la palabra de Dios. Escuche, la palabra de Dios es algo que nosotros como cristianos debemos de tener y debemos de conocer. Debemos de tener en nuestras casas. Yo tengo en mi casa varias Biblias, pero escucha, no sirve de mucho. No sirve de mucho que tú tengas muchas Biblias en un librero, en un estante, en un escritorio, al lado de la cama, abierto en el Salmo 91, en el Salmo 23, si no está aquí, en tu mente, en tu corazón, en tus hábitos, en tu proceder, en tus acciones, si no se convierte en tu sistema de valores y de creencias. La palabra de Dios tiene un poder trascendente. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Muchas veces yo me he dado cuenta como personas que están en una problemática, ante una crisis, ante una situación, en ese momento quieren agarrar la Biblia y que Dios les hable en el momento. Y escucha, y muchas veces yo me he dado cuenta como Dios ahí abre la Biblia y Dios les da consuelo y les da alivio y les da esperanza. Pero no debiera ser la Biblia como un pastel solamente para ocasiones especiales, sino la Biblia tendría que ser nuestra comida diaria. No solo de pan vive el hombre, de Jesús nos lo expresó, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre, el ser humano, necesita conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios hablada hacia el hombre. Ahí en la palabra de Dios vamos a encontrar sus pensamientos, sus planes, su naturaleza, su corazón, los planes hacia los otros. La palabra de Dios nos inspira, nos llena de vida, nos enfoca, nos fortalece, pero también nos da valores, creencias, nos enseña nuestro destino, nos enseña que somos peregrinos y extranjeros en este tiempo, que solo estamos de paso, que todo lo que logremos tener y almacenar es bueno y es grandioso, pero alguien más lo va a disfrutar después de
que hay que trasladarlo. Pero ¿sabes algo que debemos de tener siempre aquí, que nos va a llevar a la vida eterna? El conocer a Dios, el conocer su palabra, su voluntad. Ahí en la Biblia nos explica no solamente lo que pasa en tu vida, sino lo que va a pasar el día que tú ya no estés en este mundo. La Biblia nos habla de cielos nuevos, tierra nueva. Dijo alguien que es como un gran microscopio que ve hasta lo más diminuto, las cosas más pequeñas y profundas del corazón del hombre. Pero también dice que es como un estereoscopio que ve más allá de los cielos, más allá de las dimensiones, y nos habla de un tercer cielo, y nos habla de una ciudad hecha de oro, nos habla de un lugar donde Dios reina y no hay necesidad de sol, sino que Él es la luz que alumbra, donde no habrá llanto, ni lloro, ni tristeza, sino que Dios enjuagará toda lágrima. Son palabras que nosotros hemos aprendido, textos que hemos descubierto a lo largo de la vida y que se convierten como en nuestra columna vertebral, se convierten en nuestra guía, en nuestro sustento, en nuestra fortaleza. Pero ¿sabes por qué necesitamos estar continuamente con la palabra de Dios? Porque generalmente se nos olvida. Porque cuando dejamos de leer sus promesas se nos van olvidando, se van diluyendo. Continuamente estamos escuchando los noticieros, estamos escuchando en el radio, en la televisión, por medio de otras personas, malas noticias. Yo no sé si usted ha visto lo que viene de la reforma fiscal para el 2020, pero son noticias bien complicadas. La facturación inmediata, que todo uso de tarjetas va a ser facturado y va a haber una cuestión ahí financiera bien fuerte. El 2020 se ve serio, se ve un poco preocupante. Pero ¿sabes? Hablando con gente, incluso con gente de Venezuela, yo puedo ver cómo, a pesar de que las personas están en una crisis ahorita en Colombia, con violencia en las calles, saqueos, están incendiando locales, iglesias, pero yo me he dado cuenta cómo Dios, aún en medio de las crisis, ha sostenido a su iglesia, la ha provisto, la ha guardado. Y ahí, en esos tiempos de crisis, es donde la iglesia ha florecido, ha despertado. Lugares como Ciudad Juárez, donde diario me parece que matan a 8 o 10 personas diario. Todos los días hay balaceras, todos los días hay toque de queda. Sin embargo, ¿sabes? Iglesias siguen avanzando, iglesias siguen creciendo, el evangelio se sigue proclamando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amados, creo que tenemos una Biblia, pero no lo hemos aprendido a valorar, no hemos aprendido a entender su contenido. Yo me acuerdo cuando empezaba a conocer del Señor, la vez que me compré mi Biblia, me sentí yo tan satisfecho, me sentí yo tan contento porque por fin tenía una Biblia buena. Pero pensaba que eso era todo, que el hecho de tenerla era todo lo que tenía yo que hacer como cristiano, y no. Eso era solo el inicio, ya había dado un gran paso para tener y comprar una Biblia, pero necesitaba conocerla. Y a veces para conocerla necesitaba que alguien me enseñara, que alguien me discipulara, que alguien me explicara, porque en el proceso de estar aprendiendo la palabra de Dios, uno le salen muchas respuestas, pero también muchas dudas. Y necesitamos a alguien que nos vaya enseñando, que nos disipule. ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestro diario vivir? ¿Cómo aplicamos las verdades del Evangelio a nuestra vida práctica de modo que nuestra vida esté alineada a la voluntad de Dios? La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Su venta sobrepasa a cualquier otro libro jamás publicado. Ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro libro. Escrita en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. Y la Biblia muestra evidencias de que es la palabra de Dios como su continuidad. Pues muchos imperios, gobiernos y sistemas han intentado destruirla. Incluso hay videos, busque en internet, en YouTube, busque el libro indestructible.
naciones han querido incluso cerrar sus fronteras. Hay actualmente algunas fronteras cerradas a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios ha prevalecido y ha seguido. El libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia, ya sea escrita, digital, como usted la tenga, es un regalo de Dios que muchas veces no hemos apreciado. Es un regalo de Dios que a veces no hemos logrado terminar de desenvolver y de disfrutar, pero ahí está la esperanza para el que se ha quedado sin fuerzas, para el que se ha quedado sin familia. Ahí en la palabra de Dios usted conoce a su Padre. Ahí en la palabra de Dios usted recibe consuelo, confianza, seguridad, aliento. También las evidencias de su continuidad son su revelación, pues nos habla no solamente de las actitudes del hombre, sino de la causa por las cuales se generan los problemas en la vida de los hombres, que es el corazón, que es el alma, las cosas que tenemos dentro, su preservación, su publicación, además su carácter sin contradicción. El tercer regalo que te quiero mencionar que Dios nos ha dado es el que la gente generalmente está celebrando en estas fechas: el nacimiento de Jesús, el Hijo. El primero que le dije fue la vida, el segundo la Biblia, el tercero al Hijo de Dios. El tercer regalo que Dios le ha dado a la humanidad, al ser humano, es su Hijo. ¿Sabe? Usted y yo no podemos lograr apreciar lo grande, la magnitud del nacimiento de Jesús sin primero entender las consecuencias del pecado, lo determinante del pecado. Porque nadie tiene necesidad de creer en un Salvador si primero no entiende la conciencia de peligro, de muerte, de destrucción que estaba destinada para nosotros. Por eso es que cuando usted le predica a alguien de Cristo, de los beneficios, de que le va a ir bien, de que todo le va a salir bien, usted le está enseñando una parte de la verdad que no siempre es aplicable, no siempre es cierta, pero no le está enseñando el Evangelio. El Evangelio no está puesto en lo que Dios te puede dar, sino en lo que Dios ya dio, y que el regalo más grande que nos pudo dar Dios es su Hijo. Dios hecho carne. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16: grande es este ministerio de la piedad. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Escuche, Dios que no necesita de nada, de nadie, que por sí solo existe, que no tiene principio, que no tiene fin, que no mengua, que no crece, que no es más Dios ni menos Dios, inmutable, el cual tiene un reino establecido, tiene un trono en el cual reina y gobierna sobre todo lo creado, lo por crear, lo visible, lo invisible. No hay nada que no esté sujeto a Él, nada. Escucha, y que ese Dios eterno haya decidido entregarnos a su Hijo, no solamente para perdón de nuestros pecados, sino para que en el cuerpo de su Hijo se cumplieran todas las exigencias de la ley y de la justicia sobre el Hijo. Cargar sobre el cuerpo del Hijo todos los pecados, todas las fallas, los errores. Déjame explicarte un poquito más acerca de esto. ¿Alguna vez tú has mentido en tu vida? Y que cuando una persona miente, ¿cómo generalmente se le llama? Ok. ¿Alguna vez tú has robado algo? Una uva del súper, un CD, bajaste música ilegal? ¿Alguna vez te has comprado una película pirata? No sé, de niño te robaste un lápiz a alguien. ¿Y cómo se le llama al que roba? ¿Y alguna vez has murmurado o dicho un chisme? ¿O alguna vez se te ha ido la lengua y has criticado en toda tu vida?
Bueno, pues o eres chismoso, o murmurador, o criticón, o has juzgado, y a veces has juzgado mal. Entonces, somos mentirosos, somos ladrones, somos chismosos. Y la Biblia nos dice que de los más de 300 mandamientos que hay 10 principales. Y la Biblia nos pide que tenemos que andar rectamente delante del Señor. Y el primer mandamiento, que es amarás al Señor por sobre todas las cosas. Yo quisiera hacerte la pregunta: ¿amas a Dios por sobre todas las cosas? Más que a tu esposa, a tus hijos, tus bienes, tu casa, tu madre, tu hermano, tu novio y aún tu propia vida. Si no amas más que eso, palomita, estás por encima, qué bueno. Pero sabes, hay algunas personas que ni el primer mandamiento lo hemos podido llevar. Porque todavía cuando tenemos que elegir entre Dios y nosotros, entre Dios y otra persona, hay gente que no viene a la iglesia porque tuvo un compromiso con alguien, por no ofender a la persona, deciden desobedecer a Dios. Es que llegó mi papá, pastor, pues te lo hubieras traído, es que no quería venir y me decidí quedar con él. Escucha, a veces hasta en el primer mandamiento, pues ya, amas a tu prójimo más que a ti mismo. Porque la Biblia nos da ciertos niveles. Dice que en los primeros 4 mandamientos está implícita la voluntad de Dios hacia Él. Con los otros 6 mandamientos está implícita la voluntad de Dios hacia nuestras relaciones: no codiciar, no matar, no dar falso testimonio. Escucha, si hacemos un análisis de los primeros 10 mandamientos, yo no sé cómo saldríamos calificados. Pero escucha, la Biblia dice que con uno solo de los mandamientos que tú no cumplas, te haces culpable de todos los demás. Es la ley. Con uno solo que no cumplas, quedas como culpable ante Dios. Y como culpable ante Dios, esa es la relación que teníamos ante Dios. Por eso es que Romanos dice: por cuanto todos pecamos, de una u otra manera todos hemos pecado en lo largo que vamos de aquí a nuestra vida, mucha poca, todos hemos pecado, todos. Y dice que la Biblia que por haber pecado estamos destituidos, estamos separados, no tenemos acceso a la presencia, a la gloria de Dios, todos. Y como consecuencia, el destino o el lugar es el infierno. Hemos negociado, hemos traficado, hemos practicado los asuntos del enemigo y hemos estado atados a él. Si no entendemos las implicaciones de esto, entonces podemos conducirnos con ignorancia y probablemente hasta con arrogancia para decir: yo no necesito un salvador, porque no entiendes la condición en la cual nos puso el pecado. Pero cuando tú entiendes que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y que estábamos destinados a pagar en nuestra vida, en este tiempo y más adelante, las consecuencias de la ley, y que estábamos separados de Dios, entonces, si no entendemos esta parte, entonces no logramos apreciar el milagro de que Dios haya entregado a su Hijo. Pero cuando tú entiendes esta verdad, y entonces logras apreciar, ven conmigo por favor a Isaías 9:6. Isaías 9:6, 7, a ver si lo pueden poner en la pantalla.
Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate lo que dice el versículo 6. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí nos está hablando como del nacimiento de Jesús, que Dios nos dio a su hijo, que un hijo nos había sido dado. Pero como te decía, si no entendemos la condena, la separación que había entre Dios y nosotros, no vamos a poder apreciar su nacimiento. Entonces, cuando Jesús nace para cumplir todas las demandas de la ley, para vivir una vida expuesta a todas las cosas, a todas las tentaciones y las luchas, y después tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, llevar sobre su cuerpo nuestras iniquidades, maldades y delitos, y para llevar sobre su cuerpo nuestras maldiciones, redimirnos de la maldición de la ley, y ahora, por medio de su nacimiento, muerte, resurrección, darnos ahora una relación con el Padre, crear un puente, estar como nuestro abogado ante el Padre, y por medio de su sacrificio en la cruz, perdonar nuestros pecados y darnos ahora una nueva vida en Dios. Por eso es que hay muchas personas que cuando conocen de Dios, pero no conocen de las implicaciones del pecado, pueden llegar en riesgo de estar viviendo descuidadamente, de una manera desordenada, de una manera que no agrada a Dios. El cuarto regalo que Dios nos dio fue a su Hijo. Dios se hizo hombre y derribó la pared intermedia que nos separaba y que nos impedía acercarnos. Jesús nació, creció, sirvió, murió y resucitó. La cruz representa el encuentro del pecador y la justicia de Cristo con su creación, de la divinidad con la humanidad. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, pero que Dios envió a su Hijo para regresarnos a su presencia, desde el Edén hasta el arca de Noé, el tabernáculo de Moisés, templo de Salomón o Jesús. En Jerusalén Dios nos muestra que siempre ha querido tenernos en su casa y en su presencia. Y el último punto, el cuarto regalo, es no solamente Dios te da una nueva vida, sino Dios nos dio a su Espíritu Santo, para que desde nuestro interior enseñarnos a vivir una vida diferente, una vida que le agrada a Él. Creo que a veces ignoramos la decisión, la dirección y los frenos que nos pone el Espíritu Santo para no vivir de una manera descuidada. A medida que conoces la palabra, a medida que conoces al Hijo a través de su palabra, y a medida que conoces la Escritura, lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo, vas a poder entender su trabajo, su acción en tu vida o en nuestras vidas, para llevarnos en una vida correcta y agradable delante de Dios. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Cuando nosotros recibimos a Cristo. Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos. No tiene que ser con una experiencia explosiva, llena de efectos especiales. Dios no necesita eso. Tú sabes que estás habitado y lleno del Espíritu Santo cuando tu vida empieza a preferir las cosas que son agradables a Dios. Cuando tu vida empieza a alejarse de las cosas que le desagradan a Dios. Yo era una persona que tomaba mucho en estas fechas. Eran tiempos en los cuales por todos lados teníamos invitaciones y por todos lados estábamos entre ríos de alcohol. Y yo me acuerdo que ya mi familia había hecho todo lo necesario para que yo dejara de tomar. Mi esposa ya la tenía yo harta con mis borracheras. Todos los días llegaba tomando y borracho generalmente. Y mi familia, mi madre, habían hecho todo lo necesario para que yo dejara de tomar. Pero no podía.
estaba afectando a mi familia y no podía. Me acuerdo que por esas fechas uno de mis amigos de parranda me habló de Jesucristo y yo no le creía, porque yo decía, yo no creo que tú hayas dejado de tomar. Me dijo, de verdad que sí. Y empezamos a frecuentarnos y me empezó a hablar de Dios. Y yo lo veía que cuando estaba frente a él, de verdad se podía mantener sin tomar, y le preguntaba a su esposa. Yo decía, ¿cómo le hizo este cuarto? Hasta que un día, pues ya lleno de curiosidad y de desesperación realmente, le dije, de verdad dime, ¿cómo dejaste de tomar? Y me dijo, le pedí con todo mi corazón a Dios. Estuve pidiéndole a Dios con todo mi corazón que me sacara del vicio. Yo le dije, ¿pero cómo? ¿Y qué más que hay que hacer? Hay que irse de rodillas. No sé si usted me entiende, yo estaba acostumbrado a eso. Hay que irse de rodillas a algún lado, prender alguna veladora o algo. Me dijo, no, de verdad, pídele desde tu corazón que Él te ayude en eso. No muy convencido, me acuerdo que enviamos a una casa, me fui a la parte de atrás, puse de rodillas, le dije, ya no puedo más, no quiero esta vida para mi familia, no quiero esta vida para mis hijos, pero no puedo dejar de tomar, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar las groserías. Y le empecé a decir una serie de cosas más a las cuales yo estaba metido hasta el copete. Mi estilo de vida era bien difícil. Y me acuerdo que con todo mi corazón llorando le pedí a Dios que me quitara ese vicio. Y yo le dije así, Señor, que cada vez que yo tomé una copa, yo trabajaba de barman, entonces tenía que probar a fuerza las copas. Que cada vez que yo pruebo una copa, que ya no la disfrute, que no me sepa bien, que no me haga bien, que aleja de mí a las personas que me llevan a eso, que me motivan a eso. Y hice una oración muy específica en las cosas que yo sabía que siempre me hacían caer. 15 días después estábamos en mi trabajo, tenía que probar algo que había yo servido y me acuerdo que lo probé, distinguí el sabor, pero me lo quería tragar y me empezaba a dar náuseas. Yo no me acordaba lo que había orado y entonces otra vez me serví una copa, me la empecé a tomar y la volví a regresar. Agarré otra botella, me serví otra copa y así está. Así estuve todo el día y me empecé a poner mal del estómago, pensé que se me había hecho daño algo que había comido, pensé que a lo mejor por las desveladas o mi estómago tenía en ese entonces úlceras, que estaba yo mal del estómago. Y para mi sorpresa, en la noche, cuando ya estaba yo bien descentrado, yo necesitaba ya en esas fechas, en un fin de semana, tomar, porque era ya una costumbre, ¿no? Me acuerdo que esa noche me acuerdo de lo que yo había orado. Y que yo le dije a Dios, Señor, que cuando yo tome, que no lo disfrute, que no me sepa igual, quítame el gusto. Yo olía el alcohol y la boca se me hacía agua. Y yo la olía, distinguía los olores porque era mi trabajo. Pero algo de mí había cambiado. Cuando yo me di cuenta que realmente no era que me hubiera hecho algo mal, sino que realmente había algo dentro de mí que había cambiado, mis ojos se abrieron y me di cuenta. Dentro de mí, Dios había hecho el cambio, había puesto a su Santo Espíritu. Y ahora empecé a buscarlo, a buscar su palabra y a decir, enséñame a vivir esta vida. Muchas veces pensamos que es muy complejo. Muchas veces pensamos que hay que hacer muchas cosas para recibir una dirección, una guianza de Dios. Y sabes, Dios lo hizo sencillo. Dios lo hizo práctico. Dobla tu corazón. Abre tu corazón. Yo no sé cuál es tu bronca, yo no sé cuál es tu problema. Tal vez tú tienes algún vicio como yo. Tal vez no puedes dejar. Hay chavos que son adictos a los juegos. Hay chavos que son adictos, o hombres que son adictos a la pornografía. Hay hombres que son adictos a las mujeres. No pueden pasar una mujer sin que la volteen a ver. Tenemos un problema con los ojos, con el deseo de los ojos. O hay mujeres que no pueden parar, no sé, la crítica, el chisme, la envidia. Eso no es exclusivo de la mujer, eso también, por supuesto, que nos pasa a los hombres.
Pero escucha, Dios no solamente te pide que vivas una vida santa, Dios te dio a su Espíritu Santo para que puedas lograr vivir una vida agradable, santa. Yo vivía en mi trabajo, hacíamos muchas tranzas, yo generaba más dinero por mis tranzas que por el sueldo que yo ganaba. Pero yo recuerdo claramente que también en eso yo empecé a pedir a Dios, ayúdame, Señor, prospera de una manera que no tenga que recurrir a estar haciendo tranzas y caer en estas bromas. Y Dios empezó a multiplicar mis ventas, mis ganancias. Además, lo poco que ganaba yo a comparación de lo que generaba, rendía mucho. Con todo lo que generaba cuando lanzaba, vivíamos mal mi esposa y yo. Pero cuando también esa área se la rendimos a Cristo, empezamos a ver su mano. Nuestros hijos ya no se enfermaban, nosotros ya no nos enfermábamos. El alimento, las cosas se empezaron a multiplicar. Había cada vez menos necesidad de hacer tantos gastos. Cosas fueron cambiando. De estos 4 regalos que Dios te ha dado, van de la mano. 1, agradécele a Dios por la vida que te da todos los días. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar vivo. ¿Sabe? Yo agradezco a Dios por la vida de Ramón, porque nos permite tenerlo, disfrutarlo, escucharlo. Todavía tiene mucha pila ese hombre, me sorprende, camina, hace un chorro de cosas. Cuando lo veo anda en León, ya anda no sé en dónde. Y es una inspiración, es una bendición, son una bendición. De verdad, nos inspira, nos alienta, nos bendice tenerlos. Y yo le agradezco a Dios por la vida de mi familia, de ustedes, verlos, me alienta. Qué bueno verlos a todos, de verdad. 2, la Biblia. Apréciala, léela, proponte, no el próximo año ya. Proponte tener una relación con Dios y su palabra. A Israel se le llamaba el pueblo del libro. Por donde quiera que iban, la palabra de Dios iba con ellos. No hacían nada, en sus ceremonias siempre estaba la palabra de Dios. Ponla escrita, escucha conferencias, escucha los mensajes en internet, en YouTube, vayan a la iglesia de Café, Texas. Hay muchas predicaciones y predicadores que vale la pena escuchar. Canta la palabra a través de las alabanzas, pero llénate, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. 3, nosotros tendríamos que ser los más locos para celebrar el regalo de Dios, que es su Hijo, la Navidad, el nacimiento, la Navidad, el nacimiento de Jesús, proclamarlo, darlo a conocer, explicarle a la gente, porque la gente conoce la fiesta, pero no conoce a veces la causa, no conoce el origen, no conoce las implicaciones del pecado y la necesidad que teníamos de un Salvador, de nuestro Redentor. Y 4, agradecele a Dios porque su Espíritu Santo te guía, te dirige. Yo sé que tal vez tu vida en este momento no es perfecta. Yo sé que tu vida tal vez en este momento todavía le hace falta mucho. Agradecele a Dios por... Agradecele a Dios porque tal vez aunque tu vida no es perfecta, pero sabes, ha sido por el Espíritu Santo que tal vez a la medida que te has dispuesto, pero tal vez de poco a poco, algunos han ido a pasos agigantados este año, pero el Espíritu Santo te ha guardado, te ha dirigido, te está llevando hacia una vida diferente en Dios. Aprecia ese don, esa gracia. Dios puso su Santo Espíritu en ti. Así es que quiero pedir